en primer lugar, agradecer al Instituto María Díaz de Guerra y al CLAI, que se suma también a esta actividad, por la invitación a participar de esta producción. En realidad, para mí es un honor, yo diría que es un doble honor, ¿verdad? Por un lado, por el prestigio que tienen estas instituciones, pero también, de alguna manera, y esto tal vez en un plano más personal, por el cariño que he sentido hacia la persona de Maruja. Cuando yo comencé mis investigaciones acerca de la presencia canaria en la región de Maldonado, obviamente una de las primeras personas a la que consulté fue a la profesora Díaz de Guerra. Y recuerdo que Maruja me recibió con una enorme generosidad, no solo con su consejo y poniendo a mi disposición valioso material de su archivo personal, sino también con un gran afecto. Porque claro que Maruja fue esa gran historiadora y poeta, ¿verdad?, que todos recordamos, pero fue también una mujer muy cálida, muy cercana. Fue maestra de tantos, referente ineludible, ¿verdad? Pero como decía, una mujer de una enorme calidez. Yo, en este sentido, tengo, por suerte, la dicha de haber compartido bastante con ella. Uno siempre piensa que pudo haber sido más, pero ciertamente recuerdo largas tardes de charla mano a mano con Maruja que de alguna manera siguen siendo un alimento para el alma. Así que bueno, permítanme que vaya también en este humilde aporte también mi homenaje y mi reconocimiento para ella. En realidad me gustaría saber si me están escuchando. Te escuchamos muy bien, Daniel, se escucha perfecto. Bien. Bueno, entonces entrando en tema, me gustaría enmarcar la inmigración canaria al Maldonado en un contexto más amplio, en el que obviamente entran en juego procesos históricos, ¿verdad? Obviamente, claro que sí, pero también se inserta en la reflexión acerca de nuestra propia identidad como sociedad, ¿verdad? Una identidad que lejos de poder pensarse como una realidad fija, un sistema fijo, coherente, cerrado, solo puede concebirse como una realidad viva, abierta, dinámica, ¿verdad? Que está en un permanente proceso de construcción. Y ese proceso de construcción de esta identidad abierta y dinámica comienza en los albores mismos de la población de esta región. A veces pensamos que este fenómeno aluvional que ha caracterizado estas últimas décadas es un fenómeno nuevo y original, olvidando que la región de Maldonado, diríamos que nace y se consolida con el aporte de múltiples arribos, de múltiples llegadas, y que esta región ha sido desde siempre una tierra de acogida. Entonces, bucear en su historia, bucear en la conformación de su población desde los orígenes, supone básicamente no quedarnos en el pasado, sino encontrar un hilo conductor que nos traiga a nuestro tiempo. Los procesos históricos son eso, ¿verdad? Son procesos y por lo tanto tienen siempre una continuidad que va más allá de las aparentes rupturas. Por eso me permito de alguna manera comenzar recordando algunos datos que, si bien son conocidos por todos, creo que es necesario recordarlos para enmarcar dónde y cómo se dio esta inmigración canaria en Maldonado. Recordemos en primer lugar que la ciudad de San Fernando de Maldonado, que fue el primer núcleo poblado de esta región, fue fundado en el año 1755 por don José Joaquín de Viana, que fue fundado, y en esto voy a utilizar las palabras tan bonitas de uno de los primeros pobladores, don Benito Brioso, ¿verdad? Cuando muchos años después, ya sobre el fin del siglo XIX, en un expediente, él debe especificar el lugar donde había sido fundada, y Benito Brioso dice que había sido fundada como a una legua de distancia de donde está en el día, en el paraje en que se halla hoy la caballada del Rey del Diario, cerca del portezuelo que llaman de la Ballena. Esta descripción muy linda, además muy clara, muy específica,
también nos da ya una serie de nombres, ¿verdad?, conocidos que vienen desde el fondo de nuestra historia y que ciertamente tenemos la obligación de salvaguardar. Así que bueno, allí se fundó, allí estuvo el primer emplazamiento de esta ciudad de San Fernando de Maldonado. 2 años después, cuando José Joaquín de Viana retorna de la guerra guaranítica, trae consigo varias familias de pobladores guaraníes. En la primera instancia, él había poblado la ciudad con 13 varones, en realidad se trataba de más porque varios de ellos vinieron con sus familias, con sus esposas y sus hijos, que fue los que dejó emplazados ahí próximo a la Laguna del Diario. Y 2 años más tarde trae un conjunto de pobladores de pueblos originarios guaraníes que va a sumar, ¿verdad?, a ese núcleo originario. Debemos tener presente que en los primeros 60 años de fundada la ciudad de San Fernando de Maldonado, la región recibió 3 grandes aportes migratorios, 3 grandes núcleos de pobladores que de alguna manera están en la base demográfica poblacional de toda esta región. El primer núcleo que llegó fue el de los pobladores azorianos y riograndenses, que en el año 1763 fueron traídos por Aguilar para fundar, perdón, por Aguilar no, ya se me estoy anticipando, por don Pedro de Ceballos, para fundar la villa de San Carlos, ¿verdad? Aquellos pobladores de origen, digo, azoriano, portugués, no olvidemos que la villa de San Carlos fue fundada con sangre portuguesa, aunque en dominios de España, ¿verdad? Esos pobladores constituyeron el primer gran núcleo migratorio que hubo en la región. Muchos de ellos permanecieron en San Carlos, algunos retornaron luego hacia el Río Grande, pero muchos también se diseminaron por toda esta región del este uruguayo, pasando incluso varios de ellos a vivir en San Fernando de Maldonado. El segundo aporte poblacional masivo que recibió la región fue el de los pobladores hispanos, que alrededor del año 1780, en lo que genéricamente podríamos llamar Operativo Patagonia, ¿verdad?, eran pobladores básicamente originarios de la España continental, por supuesto, Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, que estaban destinados a poblar la Patagonia. Ante las dificultades que supuso el afincamiento en tierras tan hostiles y ante una serie de vicisitudes que han sido estudiadas sobre todo por Apollán, ¿verdad?, estos pobladores terminaron desembarcando en nuestra región, y pasaron muchos de ellos a formar parte de las ciudades de San Fernando de Maldonado, de la villa de San Carlos, y muchos también constituyeron el elemento humano fundamental con el que años más tarde se da origen, aquí tenemos que mencionar la labor de don Rafael Pérez del Puerto, se da origen a las poblaciones de Minas y de Rocha. Pero tal vez el aporte poblacional más grande que recibió la región por aquellos años, el tercer gran aporte migratorio, fue el de los pobladores canarios, que desembarcaron en la bahía de Maldonado en 1811 y 1813. Y luego, también de una manera más lenta, en el transcurso de toda la primera mitad del siglo XIX, e incluso también en la segunda mitad del siglo XIX. Son muchos los pobladores canarios que están en la base de toda nuestra región. Cuando hablamos de la región de Maldonado, nos referimos, claro, a lo que es el actual departamento, pero también a toda la región de lo que es el sureste oriental, ¿verdad?, que de alguna manera constituía la antigua región de Maldonado. Decía que fueron muchos los canarios que llegaron en aquellas ocasiones, 1811 y 1813. En primer lugar, sería bueno, de alguna manera, recordar brevemente algo con respecto a la tierra de origen de tantos antepasados de maldonadenses, ¿verdad?, que llegaron a nuestras costas en aquella época. Las Islas Canarias, como sabemos, constituyen hoy en día una comunidad autónoma de España. Está formada por 7 islas: Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Lanzarote es justamente la isla de donde procede la mayor parte de pobladores que se afincaron en nuestra región de Maldonado. Las Islas Canarias fueron conocidas desde la antigüedad.
y por su ubicación, más allá del mundo conocido de entonces, siempre estuvieron rodeadas de un halo de misterio, de leyenda. Plutarco las llamó Islas Afortunadas. Incluso hubo quienes pensaron que se trataba de las cumbres de la mítica Atlántida, aquel continente sumergido del que nos habló Platón. Las Islas Canarias fueron conquistadas por España a lo largo de todo el siglo XV, desde comienzos, algunas de ellas, hasta la década del 90, coincidiendo el fin de su conquista con el inicio de la conquista de América. De alguna manera yo creo que esto explica que las historias de Canarias y de Américas hayan transcurrido siempre de manera muy próxima, con un fuerte intercambio entre ellas. Históricamente han sido una tierra de emigrantes. Lo cierto es que, debido a diferentes razones, han sido muchos los canarios que han emigrado hacia otras tierras. Venezuela, Cuba, Puerto Rico han recibido los mayores aportes. Pero también el Río de la Plata y muchas regiones de América, otras regiones de América, se han nutrido de pobladores canarios. Las razones de esta emigración son variadas. En primer lugar, habría que tener en cuenta la particular ubicación de las islas, ¿verdad? El medio de 3 continentes. Y en la ruta de los navíos que procedentes de Europa, de España, se dirigían a América. El mismo Cristóbal Colón, y luego muchos otros navegantes, hacían escala en las Islas Canarias a los efectos de alguna manera surtirse de agua, de otros alimentos, de comestibles, ¿verdad? Pero además de esta particular ubicación de las islas, hay que tener en cuenta que históricamente han estado sometidas a una serie de problemas, ¿verdad? Que incluyen, entre otras cosas, problemas climáticos, ¿verdad? Grandes sequías, frecuentes invasiones de langosta africana, erupciones volcánicas, además de la aridez propia de algunas islas, como por ejemplo Lanzarote. En el caso de Uruguay, las Islas Canarias han estado presentes desde la fundación de Montevideo. Todos conocemos la llegada de aquellos primeros canarios en 1726 y en 1729 para poblar la naciente ciudad de Montevideo. A estas expediciones siguieron otras, básicamente con destino a zonas rurales en los alrededores de las actuales ciudades de Canelones y de Pando. En la fundación de Maldonado, en aquel puñadito de vecinos con que José Joaquín de Viana dio origen a la ciudad, allá por 1755, las Islas Canarias estuvieron presentes a través de una mujer, Josefa Luis Rodríguez, que llegó a esta zona en calidad de esposa del soldado infante Francisco Pérez. Esta familia, junto a todas, como al igual que todas las otras familias fundadoras del primer núcleo poblacional de San Fernando de Maldonado, han sido particularmente estudiadas por la obra de la profesora Maruja Díaz de Guerra. Ella dedica muchísimo a estos estudios, de hecho estudió mucho cada uno de los pobladores. Tengo el gusto de guardar entre mis cosas unos apuntes que Maruja me había dado referido a muchos pobladores canarios, porque ella me decía, mira, yo no me he abocado concretamente al estudio de los canarios, pero en el transcurso de las investigaciones, obviamente que se había ido encontrando con muchos pobladores canarios, ¿verdad? Y los había ido reuniendo en una serie de apuntes que con la generosidad que la caracterizaba compartió conmigo cuando iniciaba estas investigaciones. Así que bueno, lo curioso de este matrimonio formado por Francisco Pérez y Josefa Luis Rodríguez, que además ella estaba emparentada con Artigas por su línea materna, pero digo, este matrimonio fueron los padres de Feliciana Josefa. Y Feliciana Josefa se casó con un soldado, José Torgué, que mediando alguna modificación del apellido, se constituyeron en los padres de Fernando Otorgués, de reconocida actuación en las luchas por la independencia. También recordamos que la doctora Florencia Fajardo nos cuenta de un arribo de 3 mujeres canarias que en el año 1796 desembarcaron en la bahía de Maldonado,
y vinieron en calidad de polizontes. Lo curioso es que sabemos que una de ellas, unos cuantos años después, allá por 1806, cuando se producen las invasiones inglesas, una de ellas todavía se encontraba en la ciudad, donde se dedicaba a la venta de telas y otros artículos de tienda. Su nombre era Manuela Falcón. Pero bueno, el arribo masivo de canarios a esta región ocurrió en enero del año 1811, cuando a Francisco Aguilar, a bordo de, de la nave La Luisa, desembarcó en la bahía de Maldonado, trayendo unas 200 personas entre tripulantes y pasajeros. Es interesante que todos estos canarios desembarcaron en la bahía de Maldonado, ¿verdad? Donde estaba el puerto por aquellos tiempos. Hay que recordar que el puerto de Maldonado funcionaba en todo lo que es la bahía, acá sobre todo en la zona de las Delicias. Obviamente tenía como eje central lo que sería la desembocadura de la cañada de la Aguada, donde se surtían de agua dulce, ¿verdad? Así que bueno, nos podemos imaginar a tantos canarios desembarcando por ese tiempo acá en la bahía, y por cierto que su primera visión estuvo bastante lejos de lo que es hoy en día, ¿verdad? Grandes médanos, casi sin vegetación, y apenas un pequeño y pobre pueblo situado a la distancia. Como decíamos, el primer contingente entonces llegó en enero de 1811, cuando Francisco Aguilar desembarcó en la bahía de Maldonado. De este viaje existe bastante documentación, una documentación muy completa, que incluye una lista de tripulantes y pasajeros. Existen también los documentos en los que constan los préstamos que Aguilar otorgaba a los viajeros con el compromiso de pagarlos una vez instalados en suelo oriental. Esto es otro tema a tener en cuenta. Las condiciones en que muchas veces llegaba esta gente, ¿verdad? Hay que pensar que muchas veces hipotecaban buena parte del tiempo posterior de su trabajo en la tierra al que llegaban para poder pagar los costos del viaje. Muchos venían con cierto dinero, producto de la venta de sus bienes en las islas, pero otros llegaban literalmente con lo opuesto y tenían que estar años pagando muchas veces los costos del transporte. Bueno, lamentablemente cualquier semejanza con la realidad actual a veces no es pura coincidencia, ¿verdad? Bien, esta embarcación de Aguilar su destino primario era Montevideo. En este sentido también tenemos que decir que todas las corrientes migratorias que llegaron a Maldonado en realidad no habían partido, no habían tenido a Maldonado como su primer destino, ¿verdad? En realidad fueron cuestiones accidentales las que determinaron que llegaran finalmente a Maldonado. Esta nave esta embarcación de Aguilar traía como destino Montevideo y llegó a Maldonado luego de un viaje plagado de dificultades. Aguilar había armado esta expedición, había comprado esta nave, a la que había rebautizado en honor de su esposa, Luisa Bentancur, y lo acompañaron en el viaje, bueno, además de la tripulación, su familia, su esposa, sus hijas, algunas personas de su servicio, y él dice que entre 30 y 40 familias de labradores que habían emigrado de aquellas islas, dice él decía en una carta posterior, por la ruinosa carestía que allí se experimentaba. Lo cierto es que el viaje de Aguilar estuvo lleno de dificultades. Varios temporales azotaron y averiaron esta embarcación, que debió ser reparada al llegar a las costas de Santa Catarina, en Brasil. Allí demoraron más tiempo del previsto. Incluso cuando se aprestaban a reanudar su viaje en agosto de 1810, había partido en marzo de 1810 desde Tenerife. Y cuando en agosto de 1810, luego de haber reparado la nave en Santa Catarina, se aprestan a reanudar su viaje, una sumaca procedente de Montevideo lleva la noticia de la incipiente revolución en el Río de la Plata y, consiguientemente, del descenso de los precios de los vinos y otras mercaderías en los puertos de la región. Esto hizo que Aguilar, que sobre todas las cosas tenía un espíritu muy comerciante, decidiera no venirse directo acá, sino ir hacia el Río de Janeiro para ver si podía colocar a mejores precios la mercadería que traía consigo.
Esto demoró aún más la partida, que recién se llevó a cabo en diciembre de 1803. Es ahí cuando Aguilar entonces sí parte con la tripulación rumbo a Montevideo. Pero había pasado otra desgracia en medio de todo esto. La esposa de Aguilar, doña Luisa Bentancur, había muerto durante la travesía. De manera que, fíjense ustedes qué curioso, cuando Aguilar, bueno, parte rumbo a Montevideo, pero al llegar o al pasar frente a las costas de Maldonado, los grandes vientos dificultaban continuar con su viaje. Esto es una cosa que realmente suele ocurrir. Y Aguilar le pasó una vez, se detuvo, intentó nuevamente seguir, volvió a detenerse, hasta que él dice que en determinado momento, agobiado ante tanta dificultad, decide finalmente detenerse, desembarcar y establecerse en esta zona, en esta ciudad, sobre todo también para brindarle a sus hijas la estabilidad que obviamente necesitaban luego de tanta dificultad, incluida la muerte de su madre. Así que bueno, esas son las condiciones que han hecho, fortuitas, que han hecho que en definitiva esta zona haya recibido a estos canarios en aquel momento. Hay que recordar que desde su llegada a Maldonado, Aguilar adhirió al proceso revolucionario que comenzaba a gestarse, ¿verdad? Él, muy poco tiempo después de llegada, apenas creo que 2 meses después, se casó, contrajo segundas nupcias con una carolina, Catalina Piris Correa, con quien tuvo varios hijos, ¿verdad? Vivió en la casa de la esquina de las actuales calles 25 de Mayo y Sarandí, y fue un gran comerciante, ¿no? Aguilar era un hombre de fortuna, fue un gran importador y exportador, dueño de embarcaciones, dueño de una gran barraca de maderas, fabricante de baldosas y de cerámicas, ganadero, dueño de concesionario de la faena de lobos, en fin. Pero también ocupó importantes cargos públicos. Fue diputado, alcalde ordinario, administrador de correos, senador de la República. De hecho, era senador de la República en el año 1840 cuando murió. Y en su calidad de alcalde ordinario, le correspondió la tarea de tomarle el juramento de la primera constitución del Estado Oriental a los vecinos de Maldonado en el año 1830. Pero tal vez su aporte más significativo, más perdurable, haya sido el de haber posibilitado el afincamiento de pobladores canarios en la región, tanto los que llegaron con él como los que lo hicieron luego, ¿verdad?, en años sucesivos. Así que no debemos dejar de remarcar el particular momento histórico que nuestra banda oriental estaba gestando en los albores de aquel año, ¿verdad?, 1811, en que los vientos de libertad ya se agitaban desafiantes y prometedores. El espíritu de la Revolución de Mayo de Buenos Aires de 1810 se extendía por la campaña, y la región de Maldonado sería tierra fértil para esa siembra libertaria. Muy poco más de un mes después de la llegada, el 28 de febrero de 1811, resonaba en todo el territorio el grito de libertad e independencia dado por Pedro Viera y Venancio Benavides a orillas del arroyo Asensio. Sin embargo, el mayor grupo de canarios que llegó a nuestras costas lo hizo en febrero de 1813. Hoy podríamos situar con bastante precisión la fecha del arribo, que ocurrió entre el 19 y el 28 de febrero de 1813. Se habla de casi 800 canarios llegados a nuestra región en aquel momento. Habían transcurrido 2 años desde la llegada de Aguilar, y habían sido 2 años particularmente importantes, ¿verdad? 2 años en los que los acontecimientos revolucionarios en la banda oriental se habían ido sucediendo, yo diría, con prisa y sin pausa, ¿no? La batalla de las Piedras, el primer sitio de Montevideo, la redota, el éxodo del pueblo oriental, la ruptura del armisticio con el gobierno de Buenos Aires por parte del comandante de Montevideo, Gaspar de Vigodet, y luego, en este momento, el segundo sitio de Montevideo. De hecho, cuando llegan estos barcos al puerto de Montevideo en enero de 1813, Montevideo estaba sitiada, ¿verdad?
y las dificultades que se estaban viviendo en la plaza eran realmente importantes. Habían empezado a aparecer algunos brotes de enfermedad, pero además ya se estaba sintiendo un gran desabastecimiento, debido al sitio que comenzaba a extenderse. Y en estas condiciones son dos los barcos que llegan cargados de canarios al puerto de Montevideo. Uno de ellos, el primero, llega el 27 de enero de 1813, se trata del bergantín Silveira, que llega cargado con 377 canarios, procedentes básicamente de la isla de Lanzarote. Y bueno, en la misma tarde que llega este barco, el Cabildo de Montevideo se reunió para tratar el tema y deciden, hemos podido acceder a las actas de esa reunión, y deciden que, bueno, que realmente es imposible aceptar a tantos canarios, a tantos inmigrantes en una plaza que además estaba sitiada, y por lo tanto dicen que, bueno, que en realidad hay que mandarlos a la Patagonia, ¿verdad? El lugar donde los españoles querían fortalecer su presencia, como habíamos dicho hoy, ya desde mucho tiempo atrás. Y sí deciden que los que sí pueden quedarse, dice, son los jóvenes solteros, los que vienen sin familia, porque estos pueden sumarse al ejército, ¿verdad? Al ejército español, por supuesto. Es interesante, Francisco Acuña de Figueroa, que por aquellos años estaba junto a los españoles sitiados, nos ha dejado una descripción interesante de esta llegada de los canarios en su diario histórico y poético del sitio de Montevideo, diciéndonos en el parte de estos días, él dice, de Lanzarote el bergantín Silveira, cargado de familias, oh desgracia, llegó por nuestro mal, pues donde hay hambre, la abundancia de huéspedes no es grata. El cabildo acordó que a Patagones las familias se envíen y en la playa queden solo los jóvenes y libres, capaces del servicio de las armas. Es muy clara la sentencia de Acuña de Figueroa, ¿verdad? Llegó por nuestro mal, pues donde hay hambre, la abundancia de huéspedes no es grata. Y lo peor es que faltaba llegar el otro barco, ¿verdad? Que finalmente llegó el 30 de enero, 3 días después, el Santa Bárbara, y llegó en peores condiciones todavía. Venía con más de 400 inmigrantes a bordo, algunos habían muerto durante la travesía de viruela. Fíjense que hemos encontrado el parte correspondiente a este barco en la capitanía del puerto de Montevideo, y dice, en el parte correspondiente a ese día, dice, este buque ha quedado incomunicado sin haberle permitido su entrada en el puerto, que dio fondo fuera de la punta de San José. Y estas noticias se han tomado a la voz por venir apestado de viruela. Viene tan escaso de víveres que hace 4 días que no comen y piden que se remitan. No trae cargamento ni consignatario en esta playa como el que no trae más cable ni ancla que la que tiene en el agua. Bueno, clarito, como vemos, la enfermedad y el hambre viajaban a bordo del Santa Bárbara, ¿verdad? Y entonces, si bien en un principio las autoridades españolas en Montevideo habían decidido mandar a toda esta gente a la Patagonia, finalmente, y probablemente debido al estado sanitario en el que se encontraban, hay un cambio de planes y deciden negociar con Manuel de Zarratea, comandante del ejército sitiador, el traslado de esta gente a Maldonado que estaba en poder de las fuerzas patriotas. Esto es muy interesante. Hay otro diario del segundo sitio de Montevideo que fue llevado por el presbítero Bartolomé Muñoz, un diario que abarca el mismo periodo, que el de Acuña de Figueroa, pero que tiene la particularidad de haber sido escrito por un sacerdote que pertenecía a las huestes patriotas sitiadoras, y en el parte correspondiente al 7 de febrero, el padre Bartolomé Muñoz dice, el 7 salieron buques de Montevideo a Maldonado. Se dijo que conduciéndonos las familias que vinieron de Canarias, para que nosotros las mantengamos, porque las reputan americanas. El negocio fue tener esas bocas menos o algún enredo de los suyos. Bien, clarito el cura, en realidad dice, los españoles ahora dicen que estas familias ya son americanas porque, bueno, han llegado en este momento, en realidad no tienen cómo mantenerlas. Y lo cierto es que fue el Maldonado donde finalmente desembarcaron estos casi 800 canarios
y fue, como decíamos hoy, entre el 19 y el 28 de febrero de 1813. Las actas de los libros parroquiales son las que nos permiten establecer con mayor precisión esta fecha, a lo que también se han agregado después una serie de otros documentos que han ido apareciendo y que han confirmado justamente esto. Este viaje de 1813 es en el que nosotros nos detuvimos particularmente en la investigación, porque es el que realmente estaba, del que sabíamos menos, o mejor dicho, del que prácticamente no se sabía nada. Fíjense qué interesante, que 3 meses después de esta llegada, el 10 de junio de 1813, el entonces recién designado comandante militar de Maldonado, Juan Correa, le envía un oficio al vicepresidente del gobierno económico de la provincia, con sede en la villa de Guadalupe, respondiendo a una solicitud que había emanado de aquel gobierno, pidiéndole a las autoridades del Maldonado noticias acerca de cómo se encontraban aquellas familias canarias que habían desembarcado en el puerto de Maldonado. Esto es muy interesante, porque denota un gran interés de las autoridades de la época, civiles y religiosas. Son varios los documentos que hemos encontrado en donde estas autoridades se preocupan por el estado, por la situación de estas familias arribadas. Fíjense que habían llegado en un momento sumamente difícil, ¿verdad? Se habían afincado en un momento de particular dificultad. Muchos de ellos, como decíamos, traían un cierto dinero que les permitió comprar tierras, pero otros venían sin nada, más bien con deudas. Y sin embargo, las autoridades de la época se preocupan mucho por ellos. También ocurre con, por ejemplo, el padre Manuel de Amenedo Montenegro, el cura párroco de San Carlos, que hace ingentes tratativas para lograr tierras para muchos de estos canarios que habían llegado. Esto es interesante ver esta, como decíamos hoy, este espíritu acogedor de quienes estaban, de aquellos primeros patriotas que ya recibieron a estos canarios. Tenemos que tener presente que habían salido de España con destino a dominios de España, y los suyos no los recibieron. Habían salido convencidos que iban a tierras de su propio reino, y se encuentran de pronto habitando un territorio sublevado que comenzaba a alumbrar una nueva nación. Y se hicieron uno con ellos. A mí me interesa mucho este aspecto, porque creo que esto explica de alguna manera esa simbiosis tan profunda que se dio desde el comienzo entre orientales y canarios. Ustedes saben que cuando nosotros comenzamos a investigar este arribo de 1813, bueno, obviamente salimos en busca de la palabra, ¿verdad? De las palabras. Por un lado, la palabra escrita, la palabra impresa, la palabra que permaneció, diríamos, objetiva en los archivos. De hecho, investigamos en numerosos archivos civiles, religiosos, ¿verdad? La palabra que permaneció impresa en las bibliotecas. Pero también salimos al encuentro de la palabra hablada, de la palabra oral, de la palabra que se había ido, diríamos, transmitiendo de generación en generación, y fuimos al encuentro de algunos viejos descendientes de aquellos canarios, ¿verdad? A ver qué recordaban, qué sabían de su tierra de origen. Y ahí nos encontramos con un dato muy interesante. Cuando le preguntábamos qué recordaban, qué sabían, qué habían escuchado, lo primero que todos te decían: nosotros somos de acá. Ese somos de acá, ese siempre hemos sido de acá, se repetía invariablemente. Sí recordaban que sus abuelos, sus bisabuelos, habían llegado en algún momento, como ellos decían, de las islas. Pero tal vez por el particular momento histórico en el que llegaron, realmente hubo una simbiosis muy profunda con lo oriental y se reconocían de acá. Y esto, a diferencia de repente de otras corrientes migratorias que también hemos un poco estudiado, y donde los descendientes reivindican con un cierto orgullo su tierra de origen. No digo que los canarios no reivindicaran y no tuvieran un particular cariño hacia las islas, como decían ellos, pero en realidad se sentían orientales, ¿verdad? Bien, ¿dónde se afincaron estos canarios arribados en esta época? Hay que tener presente que, en primer lugar, eran labradores, eran campesinos. Fueron pocos los que se afincaron de entrada en las ciudades de San Fernando de Maldonado o de San Carlos, que eran las que existían por aquel momento, ¿verdad? Bueno, también Minas y Rocha. De hecho, poco a poco sus descendientes
fueron trasladándose a estos centros poblados. Pero ellos originariamente eran labradores, se instalaron en la zona rural, ¿verdad? En la zona rural de Maldonado, en las afueras, en los ejidos, lo que se llama las chacras de Maldonado, ¿no es cierto? Y también en las afueras de San Carlos. Bien, con respecto a lo que era la jurisdicción de Maldonado, en la zona de los Ceibos, de la Laguna del Diario, de la Laguna del Sauce, en las afueras de San Carlos, en la zona de Mataojo, de Carapé, de Las Cañas, de José Ignacio, ¿verdad? Bueno, por supuesto, la zona del Corte de la Leña. Así que, bueno, obviamente ellos fueron sobre todo eso, ¿verdad? Fueron sobre todo labradores. Bien, creímos importante hacer alusión a este arribo de este millar de canarios a esta región y de las circunstancias históricas en el que este arribo se produjo, en el momento mismo en que comenzaba a gestarse la Revolución Oriental y nuestra vida independiente. Digo, y los hemos hecho, entre otras cosas, porque la gran mayoría de los estudios sobre el fenómeno migratorio en nuestro país se da recién a partir del comienzo de nuestra vida constitucional, es decir, a partir de 1830, básicamente, ¿verdad? Y esto debido a diferentes razones, pero sobre todo porque las fuentes existentes con respecto a los arribos anteriores son fuentes que en general carecen de sistematización y de rigor, y muchas veces ni siquiera existen. Pero como decíamos al principio de esta presentación, ¿verdad? La idea de tanto dato histórico no es para quedarnos en el pasado, sino para encontrar un hilo conductor que nos traiga a nuestro tiempo, y sobre todo poder comprender algo de esta identidad viva, abierta, dinámica, que nos caracteriza como sociedad. ¿Cuánto de aquellos canarios que llegaron a nuestras costas hace más de 200 años permanece y sigue presente en nuestra identidad? Sin duda que mucho, sin duda que mucho, pero la relación no es lineal. Tanto el fenómeno inmigratorio como su relación con la identidad de los pueblos es un fenómeno complejo y multidimensional. Y esto debido principalmente a la diversidad de factores, de elementos y de procesos que intervienen en él. Su abordaje como tema de investigación solo puede llevarse a cabo desde un enfoque interdisciplinario, ¿verdad? Pero en fin, yo confío mucho en que nuestros jóvenes investigadores abordarán esta tarea de adentrarse en el estudio de la identidad cultural de esta región y que lo harán teniendo en cuenta los múltiples aportes que a lo largo de la historia esta región ha ido teniendo y ha ido recibiendo, ¿verdad? Pero me atrevo a mencionar algunos puntos que habrán de tenerse en cuenta a la hora de abordar, entre otros aportes, el aporte canario. En primer lugar, como lo dije hace un ratito, recordar que quienes llegaron fueron sobre todo labradores, campesinos, muchos de ellos incluso analfabetos, pero que si bien tuvieron poca incidencia en la vida urbana de la época, fueron gestando, sin embargo, un particular estilo de vida en nuestra campaña, que eso sí se convirtió en poco tiempo en un verdadero reservorio de costumbres y tradiciones canarias. Y esto hasta el punto que aún hoy es frecuente denominar canario, a veces incluso con cierto aire despectivo, a cualquier persona que vive en el campo, independientemente de su origen o procedencia. De aquellos canarios hemos heredado bastante más que los apellidos, ¿verdad? En la zona rural, su influencia permanece de una manera bastante más pura. Lo vemos no solo en tradiciones, en costumbres, en celebraciones, en técnicas de trabajo rural, en comidas. Bueno, por supuesto que muchas de estas tradiciones han llegado, como corresponde, a las ciudades a través de los descendientes de aquellos canarios, ¿verdad? Tradiciones, celebraciones, creencias populares, devociones religiosas, platos de comida. ¿Quién no recuerda en estos días de invierno el gofio de nuestros mayores? Plato típicamente canario, ¿verdad?
Bueno, y un capítulo aparte merece el lenguaje. Tanto en la peculiar cadencia que caracteriza nuestro particular modo de hablar, como en un conjunto de términos de origen canario que integran aún hoy nuestro vocabulario. Yo siempre recuerdo la primera vez que llegamos con mi esposa a España, hace muchos años, bajamos en Barajas, tomamos un taxi, y cuando le indicamos al taximetrista, no sé a dónde íbamos, el señor se da vuelta, nos mira y nos dice, son canarios. Entonces, yo nunca había estado en Canarias. ¿Hasta qué punto nuestra manera de hablar de alguna manera delata ese pasado y esa influencia canaria en nuestra región, ¿verdad? Bien, finalmente, porque esto se extiende, termino. No quisiera, sin embargo, dejar de recordar, para terminar, algunas notas que caracterizaron la vida de aquellos canarios, de aquellos isleños, que de alguna manera integran esta compleja identidad de nuestra tierra. Su carácter muchas veces introspectivo, el trabajo duro, el valor de la palabra dada, la sencillez llevada hasta la austeridad muchas veces, la solidaridad expresada en el compromiso con el otro, no solo con el familiar, sino también con el vecino y aún con el desconocido que llegaba a su puerta. Son valores, son notas que de alguna manera han ido nutriendo una sociedad que ha sido capaz de integrar en su propia identidad una vocación que nos viene de lejos, y que es la vocación de ser hoy también, como fue entonces, una tierra de acogida. Yo creo que la llegada de estos canarios, en un momento histórico tan particular, y en medio de tantas dificultades, constituyó de alguna manera un paradigmático anticipo de tantos otros arribos que en estos más de 200 años han seguido dándose en la región y que han seguido enriqueciendo a la región y que la seguirán enriqueciendo. La historia siempre tiene que enseñarnos algo, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera recibimos el mandato histórico de seguir acogiendo y acompañando a tantos hombres y mujeres que por distintas circunstancias, que por distintas razones, siguen arribando a nuestra tierra, siguen arribando a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Así que, bueno, gracias. No sé si ha sido, si se ha escuchado bien. No sé, Marcelo, tú me dirás si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Daniel, estuvo excelente, digo, muy clara, digo, en lo personal, pero estoy seguro que el resto de los presentes lo comparten, muy clara, muy educativa, muy bien informada, y digo, ya estamos recibiendo mensajes de saludos y felicitaciones para ti. Vamos entonces a abrir el espacio de preguntas y respuestas. A ver si tenemos aquí algunos. A ver, por ahora tenemos los agradecimientos. Si son todos tímidos, yo puedo empezar con alguna pregunta, porque siempre tengo. Además, digo, Daniel, como sabes, tengo bastantes ascendientes canarios. Mi apellido paterno es canario, de León. Y también por el lado materno, Borges, Tejera. Acá hay una pregunta, la pregunta de Claudia dice, quiere preguntar si existe documentación sobre los canarios que no llegaron a Maldonado y desembarcaron en Santa Catalina y Río de Janeiro. Bueno, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos correcto, sí. Te escuchamos lo más bien. Yo quedé asustado hoy, asustado. Te entiendo, sí. Mirá, hemos encontrado alguna documentación. Es muy interesante, tanto en el viaje de Francisco Aguilar de 1811, en ese tiempo que estuvieron en Santa Catarina, algunos de los canarios quedaron allí, ¿no? Y muchos, con el tiempo, incluso algunos años después,
reanudaron su viaje y llegaron incluso algunos a costas de Maldonado. Otros, sin duda, habrán quedado por ahí y no habrán vuelto y no habrán venido más. Pero hemos logrado, sí, hay algunas familias muy interesantes que estuvieron mucho tiempo en Santa Catarina, sí, en Brasil, en tierras de Brasil, y que luego siguieron su viaje. Hemos encontrado algunos datos, por mencionar alguno, el propio, por muy conocido, Jacinto Vera, el que después con el tiempo fue primer obispo, perdón, de Montevideo, muy probablemente venía en ese viaje, su familia estuvo, se quedó, él nació, de hecho, en Brasil, y años después vienen hacia Maldonado, después siguen para Canelones. Y otras familias muy conocidas en Maldonado, como por ejemplo la familia Velázquez, que asociamos todos con el molino Velázquez, fueron familias que se quedaron allí. Yo tengo algunos registros, no lo tengo en este momento muy presente, pero tengo algunos registros de algunas familias que estuvieron un tiempo en Brasil y que luego vinieron hacia estas tierras, así que con gusto lo buscamos en algún momento para ver eso. Hay varias familias que hemos logrado saber que estuvieron un tiempo en Brasil, que se quedaron y que luego siguieron su viaje probablemente por tierra, bueno, o por mar, pero que llegaron, diríamos, a destiempo de sus compañeros de viaje. Muy bien, muchas gracias. Acá Claudia agradece la respuesta también. Tenemos también muchos saludos felicitándote por la presentación y lo que todos pensamos, que el tiempo de espera no importa porque realmente lo compensó con creces toda la exposición que hiciste. A ver si, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería mencionar, tú habías conectado el papel de las mujeres, que eso fue algo que a Maruja le importó mucho también. Y tú decías, digo, tú precisamente destacaste el papel de las mujeres, bueno, que eran las esposas de los primeros canarios que llegaron acá, y también algún otro personaje. ¿Tú recuerdas algún papel o algo que hayas investigado, que hayas visto en esa papelería de documentación que nos pueda aportar sobre cómo es la vida de esas mujeres canarias acá? Bueno, en realidad, lamentablemente, como sabemos, tal vez lo que menos trascendió en todos los ámbitos ha sido la vida de las mujeres. Pero ciertamente que, además, la mujer canaria fue fundamentalmente una mujer muy fuerte. Bueno, yo creo que de alguna manera todas las personas que en aquellos momentos eran capaces de dejar su tierra, con todo lo que supone el sufrimiento del desarraigo, ¿verdad? Manteniendo de alguna manera también las tradiciones, tiene que haber sido una cosa muy dura. Pero a mí siempre me llamó la atención, hoy lo mencioné, estas tres mujeres que llegaron en calidad de polizontes, solas, y que se ubicaron, y que una de ellas tuvo una tienda, estas canarias, porque te muestran un poco también esa imagen de la canaria arriesgada, ¿verdad? De la canaria audaz, muy audaz, ¿verdad? Así que bueno, en realidad, pero sí, obviamente que ellas son las responsables en gran medida de que tantas tradiciones se hayan mantenido y que sobre todo que se hayan salvaguardado. Nosotros todos recordamos, los que procedemos de Canarias, tú hablabas recién de apellidos, yo no quise entrar mucho en el tema de los apellidos, pero es muy interesante. Yo hoy hablaba de tres grandes corrientes migratorias en la región, y si tú haces de alguna manera un análisis de la inmensa mayoría de los apellidos viejos de esta zona, los vas a encuadrar perfectamente en una de esas tres corrientes migratorias, ¿verdad? La de los azorianos, la del Operativo Patagonia y la de los canarios. Así que bueno, con Maruja, yo no sé si tú lo dijiste, porque yo hubo un rato que estuve fuera de esta actividad sin conexión. Tuvimos el gusto hace muchos años de integrar una mesa. No, Daniel, no tuve oportunidad, así que te agradezco si tú mirá, si tú lo compartes. bien. Yo estuve fuera totalmente en un momento. No, hace unos cuantos años, yo creo que fue por el 2006, tuve el inmenso honor de integrar una mesa con Maruja con motivo del Día de la Mujer. Era el 8 de marzo, yo creo que del 2006. Y bueno, tuve un inmenso honor, que en realidad no me preguntes por qué me tocó a mí compartir con semejante mujer esa mesa.
y el título era justamente ¿Dónde estaban las mujeres? Además recuerdo que nos divertimos un poco con Maruja, porque Maruja, como te decía hoy, además de ser muy cálida, también era una mujer muy ocurrente, y Maruja me decía, hay que buscar esto de las mujeres, porque ahí que uno se da cuenta de que realmente no ha quedado nada registrado, ¿verdad? Esa charla, esa mesa era ¿Dónde estaban las mujeres? Y Maruja justamente recoge la actuación de varias mujeres, a ella le interesaba mucho ese tema, ¿verdad? En el caso mío, bueno, también hicimos alusión a estas mujeres canarias que habían llegado, pero de las cuales lamentablemente, y esto es una realidad histórica que tenemos que reconocer, cuesta a veces encontrar estos rastros, ¿no? En realidad, con respecto a los canarios, vamos a decir que también cuesta con respecto a los hombres. No olvidemos que, como dije, los canarios fueron gente básicamente labradores, campesinos, que al no ocupar puestos relevantes en las ciudades, su historia ha quedado bastante invisibilizada. Por eso también a Maruja le interesaban estos estudios, ¿verdad? Muy bien, gracias Daniel. Tenemos acá otra pregunta. Virginia, pide si puedes dar ejemplos de terminología canaria. Bueno, sí, podríamos. Hay algunos términos, algunas expresiones que son típicamente canarias, ¿verdad? Tal vez uno asociándolo con el campo. Pienso en este momento lo frecuente que es en el campo hablar de una isla de árboles. En realidad, no se trata de un monte en todo caso, pero bueno, los canarios siempre, porque por algo venían de las islas, siempre hablaban de las islas ellos venían del mar, ¿no? En el campo todavía es muy frecuente hablar de costear el alambrado. Imagínense ustedes costeando el alambrado. Pero era obviamente la manera de trasladar su propia experiencia vital a una realidad diferente, ¿verdad? Después hay una serie de términos y de expresiones que yo alcancé a escuchar, por ejemplo, y uno dice, están mal hablados. Bueno, no, está hablado como lo hablan en Canarias. Al durazno lo llaman durarno, o al marlo lo llaman maslo, ¿verdad? En fin, hay una serie de expresiones, pero además expresiones de nuestra propia lengua que prácticamente no nos damos cuenta y que sin embargo no son usados de repente con frecuencia en otras regiones de España, pero sí son usadas en Canarias. Además de, como decía, esta cadencia que tenemos al hablar que hace que nos distingamos del español del continente, ¿verdad? Gracias, Daniel. Virginia, tú sé que querías participar, pero veo que tienes problemas con el micrófono. Si eso cambia, avísame y te damos la palabra enseguida. Y te agradece también, Daniel, dice que hermosos datos lingüísticos para continuar. Álvaro, tú querías participar, así que te doy la palabra. ¿Me escuchas, Álvaro? Si no, digo yo, comento, no sé, no te llego a ver. Álvaro Lines, no sé cómo se pronuncia el apellido, disculpa. Sí, Ah, perfecto, adelante. hola. Sí, Hola, te escuchamos. Sí, adelante. buenas noches. Lyons es mi apellido. Sí, la verdad que muy interesante la temática y toda la conferencia. Y no, justo un comentario que en parte escribí ahí. Yo hace años en uno de mis tareas médicas, llegué en barco hacia Islas Canarias. Y cuando escuchábamos las radios locales, era como estar como escuchando radios de Montevideo. Después, ahí por razones laborales, estuve 10 días en Canarias y la verdad, no es el típico acento español, es distinto. La verdad que es una manifestación, digamos, de lo que tiene que haber sido las raíces, ¿no? Nuestras de todos
como han dicho los canarios que han llegado, ¿no? La verdad, y nuevamente felicitar por la muy buena charla. Gracias, Álvaro. Algo más, acá es un comentario de Silvia. Silvia, no sé si tú quieres participar con lo que estás, con lo que escribiste en el chat, o quieres que yo lo lea. No, yo estoy trabajando, investigando la colección de monedas que tenemos en la colección García Uriburu, y me he encontrado con este canario que se llama Agustín Vera, que fue, nació en el barco donde venían sus padres, y estuvieron aquí en el Uruguay un tiempo, y después se fue a perfeccionar otra vez a Europa, y regresó siendo adulto. Y en aquella época las monedas no se acuñaban con un pantógrafo, sino que este grabador lo hacía a mano alzada. O sea, era extraordinario, porque grababa las monedas, y fue excepcional. Entonces venían muchos campesinos, pero también habían aparecían estos seres que vinieron a enriquecer toda esa parte más elaborada, que también yo la traigo a colación. Pero es solamente eso, es un comentario, porque lo leía hace 2 días, entonces me acordé ahora, solo eso. Un gusto estar entre ustedes una vez más. Perfecto, muchas gracias. Daniel, también me preguntan si pueden dejar un correo de contacto. Escríbanos al instituto directamente y nosotros los ponemos en contacto con Daniel para las consultas. ¿Mm? Sí, claro, sí, sin problema. Sí. Perfecto. Creo que de estos están más o menos respondidos. Ya digo, Álvaro participó. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, algún otro aporte que quieran hacer los aquí presentes. ¿No? Una pregunta corta. Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? No llego a ver. ¿Perdón? Con Daniel Cajardiz. Ok. Sí. Te sale rara la voz. ¿Qué voy a hacer? No, la consulta No te veo. Discúlpame, Daniel. Sí. La consulta es si entre aquellos migrantes de las Islas Azores, migrantes de Islas Canarias, ¿había algún aspecto en común entre ese origen isleño o también en la situación de origen y aquellas expectativas respecto del lugar de destino? Si había desencuentros, de rivalidades, si se ha registrado algo en ese sentido respecto de aquellas primeras poblaciones que llegaron tiempo atrás. Es muy interesante, yo no alcanzo a escucharlo muy bien, pero es muy interesante lo que plantea. En realidad, creo que, si lo escuché bien, creo que entre las Islas Azores y las Islas Canarias hay mucho más acuerdo y muchas más semejanzas que de Azores con Portugal y de Canarias con el resto de España. Y esto porque tanto las Islas Azores como las Islas Canarias forman parte de una región geográfica que conocemos como la Macaronesia, que está integrada por Islas Azores, Canarias, Salvajes, Madeira y Cabo Verde. Y estas islas, más allá de que algunas pertenecen a España, como las Canarias, otras a Portugal, y incluso Cabo Verde es independiente, pero conforman una región geográfica que tienen mucho en común. Y más allá de que incluso hay lenguajes, idiomas distintos, hay muchas cosas en común. Incluso apellidos, incluso tradiciones. Esta cuestión isleña que caracteriza, por ejemplo, a San Carlos, que surge nutrida con pobladores de las Islas Azores y que después refuerza su población con pobladores de las Islas Canarias, en realidad son de reinos distintos, pero proceden de una misma región geográfica con características bastante en común. O sea, que yo creo que no hubo tal rivalidad. Tal vez la rivalidad azoriana se produjo más bien con los españoles del continente que llegaron por 1780, puede ser, en alguna medida. También tenemos muchos matrimonios mixtos de ambos arribos, pero
Pero ya digo, Canarias y Azores tienen mucho más en común de lo que podemos imaginar. Muchas gracias, es interesante. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay ninguna, vamos cerrando, pero antes me voy a tomar yo el atrevimiento de hacer una. Yo veo una mano de Fernando Cairo, pero no sé, porque como yo estoy viendo Fernando, cosas muy, ¿verdad? Yo veo a como yo estoy Fernando, viendo pero cosas no muy veo extrañas. Perdón, Fernando, sí, disculpa, no vi la mano. Adelante, por favor. No, espléndida como siempre y muy didáctica, siempre se aprende mucho contigo. No, a pesar de que estás jubilado, sigues ejerciendo la docencia muy bien, Daniel. No, un fenómeno interesante entre los canarios es que se casaban entre ellos. Entonces, como que reforzaban esos lazos isleños, por decir de alguna forma, porque se veían muchos casamientos entre los propios inmigrantes que habían, por lo menos en mi familia, creo que en toda la familia se veían esos cruces de Lanzarote con Fuerteventura, que se casaban y mantenían aún, eso ayudaba a mantener aún más las tradiciones, ¿no es así, Daniel? Bueno, gracias, Fernando. Es un amigo, por eso los comentarios que hace Fernando. Sí, sin duda, sin duda. Se casaban entre ellos, incluso muchas veces hasta con lazos de parentesco, ¿no? A veces uno encuentra en las partidas pedidos de dispensa, porque habían primos, segundos, terceros. Hay que tener en cuenta que las zonas rurales se llenaron de canarios. Cuando uno habla de 1000 canarios hasta 1811 y 13, es un disparate de gente, ¿verdad? En aquella época, ¿no? Con las características demográficas del momento. De manera que sí, y sí, yo tengo el caso muy claro de mi madre. En el caso de mi madre, fíjate que habían llegado 200 años, 150 años antes, y hasta ella era 100% descendiente de aquellos canarios. Se habían ido casando en todas las generaciones canario con canario. Distinto al caso de mi padre, que ya incorporó a sorianos, gente del operativo Patagonia, pero igual con una mayoría de canarios, ¿no? Sí, en general se casaban entre ellos. Es interesantísimo ver, hubo familias que además de muchísimos hijos, y que realmente todos casados con canarios, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más? Si no, voy a pasar yo a mi pregunta, pero quiero naturalmente darle la palabra a cualquiera de ustedes que quiera intervenir. La pregunta, Daniel, es sobre cuántas inmigraciones, perdón, tú lo mencionaste, pero si pudieras refrescar el comentario sobre cuántos cargamentos de inmigrantes trajo Aguilar y si todos los que trajo vinieron con el mismo tipo de contrato de pagaban con su trabajo durante determinado tipo de años por el pasaje que los traía a América. Sí, en general sí. Bueno, eso habrá que estudiarlo bien, pero sí, en general sí. Aguilar intervino en varios arribos posteriores. Yo hoy, por una cuestión incluso de tiempo, me quedé en estos dos, sobre todo además por el momento histórico particular en que fueron. Pero hubo otros arribos que llegaron incluso a Maldonado, en los cuales Aguilar en algunos de ellos estuvo particularmente vinculado. Fíjate que en 1833, y esto se atribuye justamente a ciertas a cierta influencia de Aguilar, en 1833 fondeó en la bahía de Maldonado un barco, el Veloz Mariana, y ya venía con bandera española. Y esto es muy interesante, porque después de la independencia uruguaya, bueno, hubo bastante tiempo que pasó hasta que se restablecieran las relaciones con el nuevo Estado oriental. Esto recién ocurrió en 1835, y sin embargo ya en 1833 hubo una especie de adelanto, que se atribuye de alguna manera, decía, la influencia de Aguilar, en el que un barco con bandera española desembarca acá en la bahía de Maldonado con muchos inmigrantes, con unos cuantos inmigrantes. Luego hay otras llegadas muy interesantes. En 1843, en plena Guerra Grande, muchos de los canarios que llegaban a Uruguay eran reclutados para el combate en cualquiera de los dos bandos, y entonces las autoridades españolas habían prohibido que salieran barcos con gente con destino al Río de la Plata.
Pero muchos canarios igual encontraban siempre la manera de seguir cruzando el océano y venían para estos lados. Entonces, ¿qué hacían? Declaraban un destino que era permitido, por ejemplo, Cuba o Puerto Rico, y luego en alta mar se sublevaban y obligaban a la tripulación a variar su rumbo hacia el Río de la Plata. Esto pasó con el Joven Temerario, un barco. En realidad tendríamos que ver hasta qué punto se daba así, hasta qué punto realmente se daba esa sublevación, o si había algún arreglo previo, ¿verdad?, con el capitán, y decía, bueno, vamos a declarar un destino permitido y luego variamos el rumbo. Pero lo que la historia y los documentos nos muestran es que se produce una sublevación en alta mar y obligan a los barcos a variar su rumbo. Y en 1843 llega un barco cargado de canarios, y mira cómo se repite la historia. Llega a Montevideo y Montevideo también está sitiada, ¿eh? 30 años después. Y también terminan desembarcando el Maldonado. En ese barco venía, entre otros, voy a mencionar, porque, bueno, lo menciona la profesora Maruja Díaz, también el iniciador de una familia muy conocida de Maldonado era Domingo Urbín, que llega en 1843. Sí, sí, Aguilar, sobre todo a partir diríamos, de nuestra vida independiente, a partir de 1830 en adelante, y en esa última década, entre el 30 y el 40, él muere en el 40, es cuando más incidencia tiene en la traída de canarios para estas tierras. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a ir cerrando la intervención. De nuevo, muchísimas gracias. Me sumo a lo que dijo Fernando Cairo. No es no. Más allá de la amistad entre ustedes, digo, es verdad, digo, realmente los años de docencia estará jubilado, pero se nota el talento y de estar en una clase. Realmente fue un placer escucharte, como todas las veces que hemos conversado también. Se aprende mucho, muy informado y muy ameno. Y estoy seguro que ha sido la experiencia de todos los presentes, como nos han hecho llegar los comentarios en el chat. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, en unos días más va a estar esto disponible, la grabación en internet. De nuevo, disculpen, sepan disculpar los problemas técnicos que a veces se nos escapan a todos, pero bueno, valió la pena y bueno, gracias y los esperamos entonces en la próxima charla del instituto. Que tengan muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Adiós.